Mis amados hermanos, quiero compartir en esta oportunidad un tema muy especial. Creo que es de suma importancia para cada uno de nosotros, todos nosotros. Yo creo que todo cristiano tiene la responsabilidad de conocer la doctrina, podríamos decir, de determinada, de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice de determinado punto? Y en esta oportunidad me tomaba la libertad de poder compartir con ustedes, mis hermanos, acerca de este tema tal vez tan difícil de entenderlo y tan complicado. Es acerca de escatología. Y especialmente hablando de la resurrección y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este tema es un tema crucial y muy importante para la iglesia de Cristo el día de hoy. Como la mayoría de nosotros sabemos de que hay muchas interpretaciones escatológicas, pero como es mi experiencia también, y yo creo que es de la mayoría de los cristianos, es de que solamente hemos escuchado una perspectiva acerca de escatología sin darnos cuenta de que hay muchísimas más. En realidad podemos numerarlas. Una de ellas es alrededor de 9 perspectivas acerca del fin de los días o de escatología. En esta oportunidad, mis hermanos, no voy a hablar de todos estos puntos. Lo que sí quiero dejar estipulado en esta prédica o en esta enseñanza acerca qué es lo que la nueva vida en Cristo cree referente a este tópico de escatología. Especialmente, como dije antes, referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Entonces, este es un punto importante, creo, de que cada uno de nosotros necesitamos saber. Y lo que voy a compartir con ustedes, mis hermanos, es lo que ya está en la palabra de Dios, obviamente, pero también está ya en la constitución de la iglesia allá en la nueva vida en Cristo. Está en la declaración de fe que se hizo cuando estábamos nosotros allá en Colombia con mi esposa. Entonces, lo que traigo es simplemente esto, de traerlo un poquito más profundo de lo que está en la Constitución, pero todo está basado en la palabra de Dios. Entonces, como hay tanta variedad de interpretaciones acerca de los últimos tiempos, veo de que es de suma importancia para cada uno de nosotros, mis hermanos, de que tengamos cierto conocimiento de este tema tan importante que es de escatología. Y usted se va a preguntar, ¿qué relevancia tiene escatología para mi vida? Tiene mucho que ver. En realidad tiene mucho que ver porque si usted lee la palabra, está lleno en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, está lleno de escatología. ¿Qué es lo que el Señor tiene para el pueblo de Israel y qué es lo que el Señor tiene para la humanidad? Entonces, yo le pido, mis hermanos, para aquellos que no saben, si se quiere profundizar y conocer más acerca del tema de escatología, váyase al canal y ahí usted va a encontrar 5 vídeos que yo he hecho referente a este tópico de escatología. Ahí entramos un poco más profundo y usted va a poder entender con mayor claridad de qué se trata el tema de escatología. Entonces, le aconsejo de que haga eso para que usted pueda tener un poco más de conocimiento de la palabra de Dios referente a este tema que es tan importante. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, yo lo he titulado, esta prédica lo he titulado, Cristo, el centro del plan de Dios para su creación. Esto es, el plan de Dios es Cristo nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora. Y esto tiene mucho que ver con escatología,
con el fin de los días, el fin del tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir escatología? El estudio de los últimos días. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema de escatología? Porque en este tema, en este tópico, en este tema de escatología, Dios nos revela su plan, cómo restaurar la situación de la humanidad el día de hoy. Y le voy a decir, Dios no creó este planeta y no creó a la humanidad, al comienzo con Adán y Eva, para que viva de esta forma. En medio, en donde nos encontramos luchando los unos contra los otros, donde vemos nación contra nación, donde se elevan problemas, corrupción y toda la maldad que existe en el mundo. Dios no creó el universo, no creó este planeta, no creó al hombre, al ser humano, para que viva de esta forma. ¿Me entiende? Esto no es el plan de Dios, que termine su creación y que continúe por la eternidad de esta forma. Dios no lo creó para eso. Entonces, el plan de Dios nos revela de que en los últimos días, por medio de Jesucristo, Dios va a transformar. Él no va a dejar que este mundo continúe como está y que la maldad y el pecado reine para siempre. Y esto es lo que queremos estudiar un poco en esta noche. Espero que tenga suficiente tiempo, tal vez me pase un poquito, así que me van a perdonar. Entonces, para entender los últimos días, o para entender escatología, que significa el estudio de los últimos días, necesitamos entender el comienzo, necesitamos saber el comienzo, necesitamos saber el plan original de Dios en el inicio de la creación. Entonces, cuando tenemos este entendimiento, podemos ahí ver con mayor claridad el plan de Dios para el fin de los tiempos, cuál es su plan y cómo Él ha programado para que este mundo termine. Entonces, eso es muy importante para cada uno de nosotros. Así que le voy a pedir de que abran sus Biblias, a todos los que han traído sus Biblias. ¿Quiénes han traído sus Biblias? No celulares, Biblias, para poder meditar en la palabra del Señor. Vamos al libro de Génesis, vamos a leer desde del capítulo 1, 24 y 25, dice así. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, a todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Ok? Versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Se da cuenta de la diferencia que hay? Dios no dijo, hagamos al hombre de acuerdo a la especie o al género que hemos creado al resto de las cosas, como los animales y las plantas. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre, es la máxima, es el pináculo de su creación. Y no lo creó de acuerdo al género de otros animales o la especie de otros animales o plantas. Porque el hombre, la creación del hombre es único. La creación del hombre es diferente que el animal. ¿Por qué? Porque en el animal él no puso su imagen, no lo creó a la imagen y semejanza de él, pero sí creó al hombre a su imagen. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Dios mismo. Luego dice en el versículo 26, continuamos, conforme a nuestra semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Dios puso su amor. Entendemos por la palabra de Dios en el 1 de Juan, en el capítulo 4,
Juan nos habla acerca que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino Dios es amor. Y entendemos por la palabra de que la imagen de Dios es amor. O sea que Él creó al hombre con esa imagen de amar, con ese amor ágape en el ser humano. Y lo creó de esa forma. Y eso no lo puso en ningún otro animal que Él creó, solamente en el hombre. De acuerdo, dice, a nuestra semejanza. Dios creó al hombre con el poder de razonar, con inteligencia. Le dio libre albedrío, le dio la capacidad y el poder de pensar, de ciencia, de conocimiento, de poder investigar. Todos estos atributos fueron exclusivamente para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que Dios creó especial, como dije antes, es el pináculo de su creación. Y por lo tanto, Él encontró de que el hombre es una creación inmensamente valiosa para Dios. Es valiosa para Dios. ¿Me entienden? Entonces, Él continúa diciendo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que le dio la potestad. Creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio autoridad y potestad para que sojuzgue, para que gobierne, para que organice todo en la tierra. A donde Él lo puso, le dio autoridad y dominio sobre toda bestia y sobre toda la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Se le dio autoridad para que gobierne este planeta. Esto es lo que por ahora estamos leyendo. El versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a todas bestias de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, lo que Él creó fue perfecto, en gran manera. Y lo que quería comentar referente al versículo 27, nos dice, fructificad y multiplicaos. O sea, el plan de Dios, este es el plan original de Dios, de que Dios crear al ser humano, ponerle su imagen y crearlo de acuerdo a su semejanza. Y le dice ahora, multiplicaos y poblar la tierra. ¿Cómo lo van a hacer eso? Por medio de la procreación. O sea, Dios quiere que se poble la tierra, que llenar la tierra y gobernar la tierra, y llenar la tierra con este ser humano que ha creado sin pecado, antes que cometa pecado, porque esta es la instrucción que Dios le da a Adán antes de la caída. Entonces el plan de Dios es de crear este planeta donde va a poner a este hombre que está llevando la imagen de él mismo, de Dios mismo, para que sojuzgue esta tierra y se multiplique y llene la tierra con la gloria de Dios, con la imagen de Dios, en el cual el hombre y la mujer son portadores de esta imagen. Este es el plan
original de Dios. Y ese es el plan original, que gobierne Dios bajo esas condiciones, bajo esa imagen, sin la intervención del pecado. ¿Me entiende? Entonces, cuando ahora Dios crea al hombre, le crea con libre albedrío. Este libre albedrío es que podríamos decir, le da poder al hombre de obedecer a Dios o de rechazar a Dios. De elegir en obedecerle o de elegir en desobedecerle. Y esta libre albedrío es parte de la semejanza, porque Dios es un ser que tiene libre albedrío. Entonces, esto es lo que depositó en el hombre. Porque si es que Él no le da libre albedrío al hombre, cuando digo hombre también estoy hablando de la mujer, si no le da libre albedrío, entonces estaría creando robots. Estaría creando seres programados que simplemente responden al mandato de un mandamiento. Y si le dice, Adán, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pero respondiendo como un robot. Pero Dios le da este libre albedrío para que él pueda, el hombre pueda elegir y decir, puede decirle, sí, Señor, te amo. O Señor le puede decir, no, no te amo. O sea, le da la capacidad al hombre y la autoridad de recibir a Dios o de rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque de este libre albedrío es donde realmente se produce la verdadera comunión. Porque no puede haber verdadera comunión si no hay libre albedrío. Usted no le puede decir a su esposo, tú me tienes que amar. No. O tú me tienes que obedecer. No, esa obediencia y ese amor es la expresión del libre albedrío, que uno elige amar a determinada persona. Entonces, cuando Dios dice aquí lo que leímos en antes, de que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, este es el plan original de Dios. Y yo le quiero preguntar en este momento, ¿estamos viviendo realmente eso el día de hoy? ¿Está el hombre viviendo de acuerdo a esa imagen y esa semejanza que Dios creó en el inicio? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Entonces, ahora vayamos más adelante en el segundo capítulo, en el versículo, veamos en el versículo 8 y 9, dice, y Jehová Dios plantó en el huerto de Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, Dios pone al hombre en el huerto y le da la elección. Le dice, mira, tú puedes comer todo lo que está en el huerto, incluyendo el árbol de la vida, pero de este árbol, dice, no comerás. Porque el día, justamente eso lo dice en el versículo 15, leamos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, este mandamiento le dio Dios a Adán. Y Adán tuvo la responsabilidad de comunicársela a Eva, a su esposa. Entonces, Dios pone en el huerto, escúcheme esto, el árbol de vida. ¿Para qué es el árbol de vida? El árbol de vida es para que, si es que Adán comiera, tendría vida eterna. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal
es en donde él va a descubrir qué es lo que realmente es mal y qué es lo que es bien. Entonces esto quiere decir de que el tiempo que Adán y Eva estuvieron viviendo antes de comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, ellos no conocían lo que era bien y del mal. Pero uno podría pensar y decir, pero bueno, uno no podría distinguir realmente lo que es bien sin conocer el mal. Porque es la única forma, de acuerdo a nuestro raciocinio, a nuestro conocimiento, de poder evaluar algo que es bueno cuando uno lo compara con algo malo. Tiene que haber una referencia. Pero la palabra dice acá de que ellos no conocían el bien y el mal porque no habían comido del fruto de aquel árbol todavía. Y tampoco habían comido del fruto del árbol de la vida. Entonces Dios creó a Adán un ser mortal. Yo pensaba inicialmente de que Dios había creado a Adán inmortal. No, porque si es que Él lo crea inmortal a Adán, no hay necesidad de poner el árbol de la vida que da vida eterna en aquel momento, porque Él ya tiene vida eterna. Entonces, Dios lo crea a Adán mortal, o sea, a través del tiempo Él va a morir físicamente. Pero en este momento, antes de la caída, Él tiene esta relación con Dios, esta intimidad con Dios, juntamente con Adán y Eva, juntos ellos dos con Dios tienen esa transparencia, no hay nada que les pueda dividir. Ese amor que tiene Dios por su creación y su creación por Dios. Había esa comunión perfecta, había esa intimidad perfecta sin la conciencia de pecado, porque el pecado no había entrado en la humanidad todavía. Entonces, ese espacio que no sabemos cuánto tiempo fue, porque la palabra no nos habla, es un tiempo en la cual, de acuerdo como yo puedo interpretar la palabra del Señor, era un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba a ver si realmente Adán y Eva están de acuerdo a los planes de Dios, y de ahí ellos puedan comer del árbol de la vida para que ellos vivan para siempre. Digo esto porque ellos estuvieron en un tiempo de prueba. ¿Sabe por qué le digo? Porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, que es el segundo Adán o el último Adán, Mateo dice en el capítulo 4, dice que el Espíritu Santo los llevó al desierto a ser tentado. En otras palabras, a ser probado. Y es por ello que Jesús es el segundo Adán o el último Adán, porque los dos dice la palabra, Pablo dice eso, el segundo Adán y el último Adán. Entonces, Jesucristo fue probado y sabemos que Jesucristo no cayó. Él, a pesar de que fue tentado de la misma forma como Eva fue tentado en el huerto, nuestro Señor Jesucristo salió victorioso y en el poder del Espíritu, dice, después de 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto siendo tentado. Entonces, Adán y Eva estuvieron por un tiempo siendo probados si realmente ellos iban a continuar viviendo como de acuerdo al plan de Dios, para que ellos puedan multiplicarse y poblar la tierra con su gloria ahora, comiendo el árbol de la vida. Pero ellos no comieron del árbol de la vida, más bien comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos, mis hermanos, y esto que quede claro, que para que lo entendamos claro, este es el plan original de Dios, de que el mundo sea poblado y la gloria de Dios se manifieste a través de la humanidad sin conocer la maldad, sin conocer el mal y el bien, viviendo en esa perfecta armonía que hay entre su creación y Dios. Este es el plan perfecto de Dios. Pero sabemos por el libre albedrío que dio al hombre, el hombre desobedeció. La palabra del Señor en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 13, Pablo dice de que Adán fue
él no fue engañado. Adán no fue engañado, quien fue engañada fue la mujer. Pero sabemos de que Adán, después que la mujer cayó y fue engañada por el enemigo, por Satanás, Satanás le dice a la mujer, ¿qué sabe Dios? Come de este fruto, porque el día que tú comas vas a ser como Dios. Y lo triste es de que Adán y Eva se habían olvidado que ellos habían sido hechos, habían sido creados a la imagen de Dios. Pero el enemigo lo engañó a Eva y ella, tal vez sin darse cuenta, engañada por la astucia de la serpiente, tomó y comió, porque la serpiente la engañó. Pero cuando ella lleva el fruto, hablando metafóricamente, lleva el fruto a su esposo, a Adán, y le da de comer, y Adán sabe lo que está haciendo. Adán no fue engañado. Adán deliberadamente, porque a Adán fue que Dios le dijo, el día que tú comieres de este árbol, ciertamente morirás. Él desobedeció literalmente, a conciencia, lo que estaba haciendo. Y es por ello que es la caída del hombre, no de la mujer, es la caída del hombre. Y él eligió de obedecer a su mujer que a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía libre albedrío. Él tuvo libre albedrío. Entonces, desde el momento que él eligió decir, en otras palabras, esto no es lo que dice la palabra, pero esto es lo que él hace. Él rechaza a Dios y da cabida al enemigo. Ahora el hombre muere espiritualmente. No físicamente, porque no cae muerto en ese momento, porque Adán murió 930 años más tarde. Pero él, en ese momento que desobedeció a Dios, él muere espiritualmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Ahora el pecado ha entrado en el ser humano, en Adán, y por consecuencia la muerte. ¿Qué cosa es la muerte espiritual? Y últimamente la muerte física, porque él fue creado, un ser mortal que murió a los 930 años, pero él ha podido haber sido inmortal si Dios le permitía comer del árbol de la vida después que pecó. Y es por ello que Dios los sacó fuera del huerto del Edén, del paraíso, los sacó y puso querubines en la entrada con espadas de fuego para que ellos no tengan acceso al árbol de vida. Entonces podemos leer ese pasaje, está en el capítulo 3 de Génesis, versículo 22, dice: dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ahora que Adán y Eva han muerto espiritualmente, han pecado, pecado ha entrado en sus vidas, ahora han muerto espiritualmente y van a morir físicamente más tarde. Ahora se esconden de Dios y con ese pecado y con esa muerte ha entrado todo lo que el enemigo trae con ese pecado. Toda calamidad y toda maldad. Entonces ahora el hombre ha sido radicalmente transformado de lo precioso que era. Cuando fue creado al inicio se ha convertido en un ser irreconocible. Y esto es precisamente el espejo de lo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue molido, dice la palabra, por nuestras transgresiones. Y fue desfigurado, podríamos decir que dice que era irreconocible cuando estaba en la cruz.
tomando más o menos la imagen de lo que ocurrió con Adán y Eva cuando ellos pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, eran irreconocibles porque Dios no los había creado de esa forma. Entonces ahora ellos, conociendo el bien y el mal, quieren tomar parte. Dicen, no, Dios dice, no les doy poder para que lleguen y coman del árbol de la vida, sino van a vivir para siempre conociendo el bien y el mal. Entonces la solución que tiene Dios para la maldad que hay en el mundo el día de hoy y desde aquel momento es la muerte del ser humano, la muerte física. Porque imagínense si una persona puede vivir por la eternidad con toda esa maldad. ¿Cómo estaría el mundo? Las consecuencias. Entonces ahora se da cuenta, pero Dios no creó la humanidad para que viva de esa forma. Ahora, el plan de Dios es de restaurar lo que se perdió al inicio, esa comunión, esa relación que tenía el hombre, el ser humano, con su Creador, esa transparencia que había, esa relación íntima que había, ese amor que había entre ellos, entre el hombre y la mujer y entre el hombre y la mujer y su Dios y su Creador. Entonces Dios, el plan de Dios es de no dejar su creación que continúe de esta forma por el resto de la eternidad, porque eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es de que poblen este planeta con su gloria a través de la procreación, pero sin conocer el pecado y sin conocer el mal. Entonces Dios tiene que regresar, ahora va a poner en acción su plan. ¿Para qué? Para restaurar esta relación, para restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Y en esto consiste, mis hermanos, el plan de Dios. En esto consiste este tema de escatología. ¿Qué es lo que Dios ahora hace para restaurar esa relación, para rescatar al hombre, al ser humano que se ha perdido ahora? Ahora el enemigo es el dueño de lo que Dios lo creó para poner su imagen. Ahora el enemigo lo ha robado para que el enemigo ponga su maldad y el pecado en lo que Dios creó para que sea creado, para que lleve la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no quiere su creación que continúe por toda la vida de esa forma. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Entonces vemos, mis hermanos, vemos a través usted lee el libro de Génesis, en el capítulo 6 nos habla acerca de la maldad de aquella generación, en donde Él destruye a toda esa generación en el diluvio. ¿Por qué? Por la maldad que había en esa generación. Y se salvaron 8. Pero eso, al salvarse 8, no pudo destruir. Dios no destruyó, con ese diluvio no destruyó lo que causa al hombre entrar nuevamente o continuar nuevamente con esa maldad y con ese pecado y con esa conciencia de pecado que tiene. No lo destruyó con el diluvio. ¿Por qué? Porque continuó todavía. Pero Dios se da cuenta, Dios destruyó esa generación. O sea, Dios tiene el poder para destruir esta generación, porque Dios no lo creó para que vivan de esa forma. Y Dios tomó esa decisión. Ahora Él dice en la palabra, usted lo va a leer en el capítulo 9 de Génesis, usted va a encontrar que Dios dice, yo no voy a destruir a la humanidad otra vez de esta forma. Pero vemos a través, cuando usted continúa leyendo el libro de Génesis, en el capítulo 12, habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, esto está antes de la ley todavía, la ley todavía no ha venido. Pero Dios tiene el poder para poder destruir cuando hay calamidad, cuando hay perversión, hay corrupción al extremo. Entonces Dios destruye a Sodoma y Gomorra por la maldad que había en estos pueblos, en estas ciudades. Entonces ahora, el plan de Dios para restaurar esta relación que se perdió,
para restaurar, rescatar a la humanidad que está bajo el yugo de esclavitud del enemigo, bajo el pecado, bajo la maldad, llama a Abraham. El plan de Dios es llama a Abraham, porque de Abraham va a venir la descendencia, su descendencia va a venir el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel va a venir el Mesías. Y por medio del Mesías, Dios va a cumplir lo que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Es importante esto decirlo, me olvidé decirlo, de que Dios ya sabía de todo lo que iba a ocurrir. Para Él no se le escapó nada, a Él no le tomó nada por sorpresa. Él sabía, porque en Apocalipsis la palabra del Señor dice de que Jesús, Cristo, que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya tenía en su plan qué es lo que Él tenía que hacer. Simplemente ahora está poniendo en acción su plan. ¿Para qué? Para restaurar su creación. Entonces llama a Abraham y a Abraham le da la promesa y le dice, Abraham, yo te he llamado. Y le dice, tú vas a ser padre de muchas naciones. Y de tu descendencia, por medio de ti, yo voy a bendecir a todas las familias del mundo. Esa es la promesa que le da a él. Tú vas a ser padre de generaciones. Dice, como tu descendencia va a ser como las estrellas en el firmamento y como la arena en el mar. Dios tiene en su plan, le está revelando ya a él acerca del rescate y de la redención del mundo. No está hablando solamente de la descendencia de él por medio de la carne, podríamos decir, de Israel. Está hablando del mundo. Dios tiene en mente de rescatar al mundo entero, no solamente algunos. Entonces ahora, por medio de Abraham y Sara, viene Isaac, viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos y juntamente con los hijos de José se forman las 12 tribus de Israel. Y de Israel ahora los saca de la tierra del yugo de esclavitud de Egipto y los lleva al monte Sinaí para darle su ley. Ahora, ¿qué es la misión del pueblo de Israel? La misión del pueblo de Israel ahora es de ellos recibir la ley y que ellos vivan de acuerdo a los mandamientos que Dios le está dando a ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar las buenas nuevas al resto del mundo, para que el mundo pueda conocer este verdadero Dios que creó el cielo y la tierra. Porque, escuche, el plan de Dios no es de que solamente se revele al pueblo de Israel y diga, bueno, este es mi pueblo preferido, mi pueblo elegido. Al comienzo sí, pero el plan de Dios no es el pueblo de Israel exclusivamente. El plan de Dios es de llegar a todo el mundo. ¿Me entiende? Pero ellos, el pueblo de Israel, Dios le dio esa ley para que ellos puedan vivir de acuerdo a esa ley, para que ellos puedan dar testimonio a las naciones de que este es el Dios a quien servimos. Pero ¿qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Fue un pueblo idólatra, fue un pueblo desobediente, fue un pueblo de dura cerviz, como dice la palabra. No obedeció y Dios estuvo una y otra vez tratando de regresarlos y tenerlos nuevamente para perdonarlos y para que ellos continúen con la obra, porque la misión de ellos era eso, de llevar el evangelio y las buenas nuevas. Pero ellos desobedecieron. Tengo un par de versículos acá, por ejemplo, en el Éxodo, el libro del Éxodo, en el capítulo 9, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Le está hablando al pueblo de Israel. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y luego dice en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis mi reino de sacerdotes y de gente santa. Lo mismo que encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, que somos real sacerdocio, pueblo santo escogido por Dios. Exactamente lo que Dios le dice al pueblo de Israel ahora en el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, nos dice a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo cristiano. ¿Se da cuenta? O sea, la misión de Israel es de llevar las buenas nuevas, pero ellos prefirieron irse en pos de otros dioses. Sirvieron a otros dioses. Si usted lee el libro de Oseas, Dios compara al pueblo de Israel porque Israel es su esposa. Se casa con Israel. Dios es el esposo de Israel. Se casa. Pero esta esposa es una esposa idólatra. Y el libro de Oseas habla acerca de que esta mujer, Dios le pide a Oseas, dando el ejemplo, esta metáfora viva, esta parábola viva entre Josué y su esposa Gomer, que es prostituta. Y esta es la comparación que hace a Israel como una prostituta, una ramera, porque se iba en pos de otros dioses, en pos de sus amantes. Y esta es la comparación. Entonces Dios ve que Israel no está cumpliendo con el plan, a pesar que Dios quiere restaurarla y la quiere restaurar. Pero la esposa se va en pos de otros dioses, se va en pos de otros hombres figurativamente. Eso es una idólatra. Pero Dios dice, yo no solamente he venido por el pueblo de Israel, mi visión es por el resto del mundo. Pero esto no se está cumpliendo porque es un pueblo idólatra, es un pueblo de dura cerviz. Entonces, ¿qué es lo que hace? El plan de Dios continúa, que por medio ahora de Israel y de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, ahora viene el Mesías. Ahora el Mesías, por medio del Mesías, Dios va a continuar su plan, y este es el plan central y el plan perfecto de Dios. Ahora, en el Mesías, Dios transforma esta Israel, que es la esposa idólatra, esta prostituta lo transforma, porque es una mujer, hablando metafóricamente, Israel, es una mujer que no puede dejar de pecar, de que no puede dejar de ir en pos de sus amantes, en pos de esos dioses. ¿Por qué? Por esa naturaleza y esa corrupción que entró al inicio cuando Adán cayó y cuando pecó. Esa semilla, ese espíritu y lo vamos a ver en un momento, que hay, y la palabra del Señor nos explica bien claro, esa naturaleza corrupta. Pablo lo habla muy claro. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del pecado y de la muerte, esta ley del pecado y de la muerte tuvo su inicio en el huerto del Edén con Adán. Y es esta ley del pecado y de la muerte que ha gobernado a toda la humanidad hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, para aquellos que no están en Cristo. Y solamente dice, bueno, Pablo dice en el versículo 2, Romanos 8:2, dice, porque la ley de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que destruye esta ley del pecado y de la muerte? Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Su obra redentora. Entonces ahora, por medio de Jesucristo, por medio de su obra, Dios va a llevar a cabo el plan perfecto
de restaurar su creación que se perdió en el huerto del Edén. Pero primero, ahora en la cruz cuando Cristo va en la cruz, Él muere por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. También dice Pedro en primera de Juan 2:2 nos dice de que Él es el propiciación por nuestros pecados, y no solamente de nosotros, sino de los pecados de todo el mundo. Es entonces ahora en Cristo Jesús que Dios ahora puede cumplir su plan perfecto. Y cuando Él muere y es crucificado, Él toma nuestra posición de nosotros físicamente. Él es nuestro sustituto y toma nuestra posición físicamente, porque nosotros somos los que hemos pecado, no Él. Pero Él toma nuestro lugar y muere por nosotros, y nuestros pecados van sobre su cuerpo. Pero nosotros morimos a esa naturaleza corrupta y pecaminosa que tuvo su introducción en el huerto del Edén. No tengo más tiempo para explicarles acerca cuando Jesucristo dialoga, como se llama, con los fariseos antes de ir a la cruz. Tal vez en alguna oportunidad vamos a hablar más de esto. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahora en Cristo Jesús? Y es por eso que Pablo dice, he sido crucificado juntamente con Cristo, mas yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Fue realmente Pablo crucificado? No, fue Jesucristo crucificado. Pero Él se considera crucificado. ¿Pero cómo? Crucificado espiritualmente. O sea, la obra de Cristo primero empieza espiritualmente. ¿Qué es lo que pasó al comienzo en el huerto del Edén? Adán murió espiritualmente y luego murió físicamente. En el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, nosotros primeramente, morimos espiritualmente cuando venimos a Cristo. ¿Qué es lo que muere cuando venimos a Cristo? Muere esa naturaleza corrupta, esa naturaleza pecaminosa, esa ley del espíritu de muerte que nosotros teníamos cuando estábamos sin Cristo, es destruida por medio de la obra de nuestro Señor. Y cuando Él resucita, entonces, este es Romanos capítulo 6, lo puede leer usted. Cuando Él resucita, nosotros resucitamos en una vida nueva. Ahora, tenemos nosotros ahora vida nueva, pero es una vida en lo espiritual. Esta carne todavía sufre las consecuencias de la caída del hombre al inicio de Adán. Pero un día, cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, y vamos a leer algunos versículos para terminar, va a haber la resurrección en donde este cuerpo, que es corruptible, se va a vestir de incorrupción, al igual que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque en este momento nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene un cuerpo glorificado. Pero nosotros, en su segunda venida, vamos a ser resucitados, lo vamos a leer en un momento, vamos a ser resucitados del polvo, porque algunos creen, dicen, pero ¿cómo es que puede ser posible que Dios va a resucitar lo que ya está hecho polvo? Miren, Dios tuvo el poder para crear todo el universo, ¿sí o no? De la nada. Él lo creó, no había nada, pero Él lo creó. Él era el único que estaba existiendo, pero Él tiene poder para crear todo con el poder de su palabra. ¿Usted cree que va a ser difícil para Él llamar nuevamente toda su creación que Él creó y llamarlo a resucitar y reciban lo que Jesucristo ha hecho por todos aquellos que lo han recibido? Él tiene el poder para llamar al polvo. Hay una anécdota que escuché años atrás, en donde dicen de que había un hombre millonario que no era cristiano, pero tenía temor de Dios y tenía temor de la resurrección. Y le dice, pone en su testamento, le dice, cuando yo me muera,
quiero que me cremen, quiero que me incineren y me lleven en un avión las cenizas, me lleven en un avión y lo echen y lo dispersen, porque cuando venga Jesucristo, yo no quiero resucitar porque tengo temor al juicio que voy a recibir cuando Él venga. Y la verdad que hace reír, porque creen de que al hacer esto no va a poder encontrar Dios las moléculas para poder hacer la resurrección. No, Dios tiene el poder para llamar por su voz y resucitar a todos aquellos que han muerto hasta la fecha, hasta que Él regrese. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, leamos unos versículos. Vayamos al libro de Daniel. Vayamos al libro de Daniel y ya quiero terminar porque ya se me acaba el tiempo. Y no he leído mucho. El capítulo 12 de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, Daniel desde ya en el Antiguo Testamento profetiza acerca de la resurrección de los muertos, de los justos y de los injustos. En el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 14 y 15. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Se da cuenta? Va a haber resurrección de justos y de injustos. No tenemos tiempo para leer en el capítulo 20 de Apocalipsis el juicio del gran trono blanco. Ahí es donde van a resucitar los injustos para ser juzgados de acuerdo a sus obras. Porque viene, mis hermanos, este tiempo, obviamente esto está en el futuro. Leamos un par de versículos más en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Y este es cuando nuestro Señor Jesucristo se va a los cielos. Y dice en el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, está hablando de un regreso corporal, de un regreso físico, en este caso en cuerpo glorificado. Otro versículo en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si Él tiene el poder para sujetar a sí mismo todas las cosas, tiene el poder para transformar este cuerpo de corrupción en incorrupción, al igual que el suyo. Otro más, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen.
los que le esperan. Pero algo importante, mis hermanos, algo importante que quiero remarcar, es esto, de que Dios, el plan que Él inició, como ya ustedes me han escuchado, su plan tiene que cumplirse. Y hasta el día de hoy, en Cristo, estamos viviendo el plan perfecto de Dios espiritualmente. Espiritualmente. O sea, estamos gozándonos de la presencia de Dios, tenemos esta comunión con Dios, tenemos esta transparencia con Dios, lo mismo que tuvo Adán y Eva antes que ellos cayeran. Por medio de Jesucristo podemos tener esta relación, hemos sido justificados. La palabra justificado dice es como si nunca hubiésemos hecho nada malo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto en Cristo Jesús a este espíritu, a esta naturaleza corrupta y hemos resucitado en una nueva vida, en una nueva creación. Y lo estamos viviendo el día de hoy en la tierra, espiritualmente. Pero este cuerpo va a perecer, va a ir a la tumba un día. Pero en el futuro, un día que no sabemos cuándo, en su segunda venida, vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Y cuando esto ocurra, mis hermanos, tres cosas, quiero terminar con esto, tres cosas que van a ocurrir al final de la historia de la humanidad. Y tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente va a ser la segunda venida, y con la segunda venida la resurrección de los muertos, de los justos y de los injustos. Los justos cristianos nos vamos a ir al trono y compadecer ante Cristo para Él retribuir con todo lo que Él tiene de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Nosotros no vamos a compadecer como aquellos que son injustos. Los injustos van a compadecer ante el trono blanco de Dios, en donde ellos van a ser juzgados. Ese trono blanco no es para los cristianos, es para los que no conocen a Dios. Ellos van a ser juzgados por sus obras y van a ser juzgados aquellos que no han escuchado el Evangelio, no han escuchado de Cristo y van a ser juzgados por sus obras. Pero aquellos que han obrado para mal van a tener retribución, la palabra del Señor dice ahí en ese capítulo 20, de que van a ser lanzados juntamente con el dragón y la bestia en el lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. La muerte segunda no incluye a los cristianos porque nosotros reinaremos con Jesucristo para siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El plan perfecto de Dios es de no vivir eternamente en el cielo, ¿ok? Porque nosotros pensamos, cuando hablamos, dice, nos vamos a casa y tenemos el entendimiento que el final y la eternidad lo vamos a vivir en el cielo. No, Dios, y es por ello que es importante tener el plan desde el inicio. ¿Cómo es que Dios inició de vivir en la tierra? Dios puso al hombre en la tierra para que poblara la tierra. Y este plan original de Dios se tiene que cumplir ahora en el regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado, sin conocer el pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces allí el plan perfecto de Dios se cumple y viviremos con Cristo en este planeta por toda la eternidad. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los hijos de Dios.